En un callejón húmedo de Seúl, el eco de un grito se ahogó bajo la lluvia torrencial. Sofía, empapada, apretaba los dientes mientras la hoja afilada rozaba su mejilla, dejando un hilo de sangre que se mezclaba con el agua. Frente a ella, Ji-yeon, con los ojos encendidos de furia y desesperación, sostenía el cuchillo como si su vida dependiera de ello. No puedes seguir huyendo, Sofía, siseó Ji-yeon, su voz temblando entre la rabia y un dolor que parecía romperla por dentro. No después de lo que hiciste. Sofía no respondió. Sus ojos verdes, nublados por el agotamiento, se fijaron en la mujer que una vez había jurado amar. Hace 3 años, en un pequeño café de Madrid, sus manos se entrelazaron por primera vez, y el mundo pareció detenerse. Ahora, en este callejón de Gangnam, todo lo que habían construido se desmoronaba bajo el peso de secretos y traiciones. Sofía, una periodista española de 28 años, había llegado a Corea del Sur persiguiendo una historia, un escándalo de corrupción que involucraba a una poderosa familia chaebol. Pero lo que encontró fue mucho más que titulares. Ji-yeon, una abogada coreana de 30 años, brillante y reservada, se cruzó en su camino como un huracán. Lo que comenzó como una colaboración profesional se transformó en un amor apasionado, pero prohibido. En una sociedad donde las apariencias lo son todo, su relación era un riesgo que ninguna de las dos podía permitirse. Ji-yeon, baja el cuchillo, suplicó Sofía, su voz quebrada pero firme. No soy yo quien te traicionó. No. Ji-yeon dio un paso adelante, su rostro a centímetros del de Sofía. Entonces, ¿por qué mi familia está destruida? ¿Por qué mi hermano está en prisión? Tú publicaste esa maldita investigación. Sofía retrocedió, sus botas resbalando en el pavimento mojado. Sabía que cada palabra de Ji-yeon estaba cargada de verdad. Su artículo sobre los negocios turbios de los Park, la familia de Ji-yeon, había desatado un caos mediático. Pero lo que Ji-yeon no sabía era que Sofía había intentado protegerla, omitiendo su nombre en cada línea, aun cuando eso significó poner en peligro su propia carrera. No quería hacerte daño, dijo Sofía, alzando las manos. Te juro que no quería. Un sollozo escapó de Ji-yeon, y el cuchillo tembló en su mano. Por un momento pareció que iba a ceder, que el amor que una vez las unió podría salvarlas. Pero entonces un sonido las interrumpió, el llanto de una niña. Ambas giraron la cabeza. En la esquina del callejón, bajo un toldo roto, estaba Min-hee, de 6 años, con el rostro manchado de lágrimas y una muñeca rota en sus brazos. Sus ojos, heredados de Sofía, brillaban con miedo, pero también con una súplica silenciosa. «Para, mamá», gritó Min-hee, su voz pequeña cortando la tensión como un trueno. «No le hagas daño a Ji-yeon». Sofía sintió que el aire se le escapaba. Min-hee, su hija, fruto de una relación fugaz en su adolescencia, era lo único que le daba sentido a su vida. Había viajado a Seúl con ella, prometiéndole un futuro mejor, pero ahora todo parecía desmoronarse. Ji-yeon bajó el cuchillo lentamente, su mirada pasando de Sofía a Min-hee. Algo en su expresión cambió, como si la presencia de la niña hubiera roto una barrera invisible. No quería que ella viera esto, murmuró Ji-yeon, casi para sí misma. Sofía aprovechó el momento para acercarse con cautela. Ji-yeon, escúchame. No publiqué todo. Hay cosas que no sabes, cosas que puedo explicarte. Pero por favor, no delante de Min-hee. La abogada dudó, su respiración agitada. Finalmente dejó caer el cuchillo al suelo, el metal resonando contra el asfalto. Esto no termina aquí, dijo Ji-yeon, su voz un susurro venenoso. Pero por ella. Me detengo. Por ahora. Sofía asintió, su corazón latiendo con fuerza.
Tomó la mano de Min-hee y la apretó con fuerza, sintiendo el calor de su hija como un ancla en medio de la tormenta. Mientras se alejaban del callejón con la lluvia aún cayendo, Sofía supo que esta no sería la última vez que enfrentaría a Ji-yeon. Pero también supo que de alguna manera, sus destinos estaban entrelazados, y que Min-hee con su inocencia y su fuerza, sería la clave para sanar las heridas que ambas cargaban. En los días siguientes, Sofía se instaló en un pequeño apartamento en Itaewon, un barrio vibrante donde las culturas se mezclaban. Cada mañana, llevaba a Min-hee a una escuela internacional, tratando de mantener la normalidad para ella. Pero las noches eran otra historia. Las pesadillas la perseguían, el rostro de Ji-yeon, el filo del cuchillo, y la sensación de que todo lo que amaba podía desvanecerse en un instante. Mientras tanto, Ji-yeon lidiaba con su propia tormenta. La caída de su familia la había dejado sola, enfrentándose a un mundo que la juzgaba por su apellido y por su amor. En Corea, donde la tradición y el honor eran pilares, ser una mujer que amaba a otra mujer era un peso que pocos entendían. Pero lo que más le dolía no era el rechazo social, sino la traición de Sofía. O al menos, eso creía. Una noche, mientras revisaba documentos legales en su apartamento, Ji-yeon encontró una carta anónima. Las palabras eran pocas, pero cortantes: Sofía no es quien crees. Busca la verdad en los archivos de Anyang News. Intrigada y furiosa, Ji-yeon decidió investigar. Si Sofía había ocultado algo, lo descubriría. Pero lo que no esperaba era que esa búsqueda la llevaría a enfrentarse a verdades mucho más profundas, no solo sobre Sofía, sino sobre sí misma y el amor que aún, en el fondo, no podía dejar ir. La lluvia no cesaba en Seúl, como si el cielo quisiera lavar las heridas de la ciudad. Sofía miraba por la ventana de su apartamento con una taza de té frío entre las manos. Min-hee dormía en la habitación contigua, su respiración suave era lo único que calmaba el torbellino en la mente de Sofía. Habían pasado 3 días desde el enfrentamiento en el callejón, pero la cicatriz en su mejilla aún ardía, un recordatorio constante de Ji-yeon. No podía culparla del todo. Sofía sabía que su investigación había destruido la vida de muchas personas, incluida la de Ji-yeon. Pero también sabía que no había tenido otra opción. Los Park, la familia de Ji-yeon, habían estado involucrados en un esquema de sobornos que explotaba a cientos de trabajadores. Como periodista, Sofía no podía quedarse callada. Sin embargo, lo que más le dolía era el silencio entre ellas. Recordaba las noches en Madrid, cuando Ji-yeon, de visita por un programa de intercambio legal, le enseñó a pronunciar frases en coreano entre risas y besos. Eran 2 mujeres jóvenes, libres en una ciudad que no las juzgaba. Pero en Seúl, todo era diferente. Aquí el amor entre ellas era un secreto que podía destruirlas. Mientras tanto, Ji-yeon estaba sentada en su oficina, rodeada de pilas de documentos. La carta anónima seguía quemándole en el bolsillo. Había pasado horas revisando los archivos digitales de Anyang News, el medio donde Sofía había publicado su investigación. Lo que encontró la dejó sin aliento, un borrador inédito, eliminado de los servidores, pero aún accesible para alguien con sus habilidades. En él, Sofía había escrito un apartado completo sobre la inocencia de Ji-yeon, detallando cómo ella había intentado detener los negocios corruptos de su familia. ¿Por qué no lo publicaste?, murmuró Ji-yeon, sintiendo una mezcla de alivio y furia. Si Sofía había protegido su nombre, ¿por qué no se lo dijo? ¿Por qué dejó que creyera que la había traicionado? Decidida a confrontarla, Ji-yeon tomó su abrigo y salió al frío de la noche. Pero antes de llegar al apartamento de Sofía, algo la detuvo. En un parque cercano, vio a Min-hee jugando sola, balanceándose en un columpio mientras tarareaba una canción. La niña, con su cabello rizado y sus ojos grandes, parecía un reflejo de Sofía, pero también tenía algo que le recordaba a ella misma, una resiliencia silenciosa. «Hola», dijo Ji-yeon acercándose con cautela.
No deberías estar en casa. Min-hee la miró sin miedo. Mamá está trabajando. Dijo que podía jugar un rato aquí. Hee-yeon sintió un nudo en el pecho. Había algo en la forma en que Min-hee hablaba, con una mezcla de inocencia y madurez, que la desarmó. Tú eres la amiga de mamá, ¿verdad? Preguntó Min-hee, deteniendo el columpio. Ella habla de ti a veces. Dice que eres muy valiente. Hee-yeon se quedó en silencio, las palabras de la niña golpeándola como un puñetazo. ¿Valiente? Ella, que había estado a punto de cometer un acto irreversible en ese callejón. Sin saber qué decir, se sentó en el columpio junto a Min-hee. ¿Sabes? Dijo la niña, mirando al cielo. Mamá dice que a veces las personas se lastiman porque están muy tristes. Pero que siempre hay una forma de arreglarlo. Hee-yeon sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Por primera vez en días, pensó en Sofía no como una traidora, sino como la mujer que había amado. Esa noche, cuando Sofía llegó al parque tras una llamada frenética de una vecina, encontró a Hee-yeon y Min-hee riendo juntas, construyendo un pequeño castillo de arena en el arenero. La escena era tan surrealista que Sofía se detuvo, incapaz de procesarlo. Hee-yeon. Comenzó, pero la abogada levantó una mano. No estoy aquí para pelear, dijo Hee-yeon, su voz más suave de lo que Sofía esperaba. Encontré el borrador. Sé que intentaste protegerme. Sofía tragó saliva, el alivio y el miedo luchando dentro de ella. No podía dejar que te arrastraran con ellos. Pero no sabía cómo decírtelo sin ponerte en peligro. Min-hee, ajena a la tensión, corrió hacia Sofía y la abrazó. Mira, mamá. Hee-yeon me ayudó a hacer un castillo. Sofía sonrió aunque su corazón seguía acelerado. Eso es maravilloso, cariño. Hee-yeon se levantó, limpiándose la arena de las manos. Necesitamos hablar, Sofía. Pero no aquí. No delante de ella. Esa noche en el apartamento de Sofía, las dos mujeres se sentaron frente a frente con una botella de soju entre ellas. Hablaron durante horas desentrañando los malentendidos, las heridas y los secretos. Hee-yeon confesó que la presión de su familia la había llevado al borde del colapso. Sofía admitió que su obsesión por la verdad la había cegado ante las consecuencias. Pero entre las palabras algo más emergió, el eco de lo que habían sentido en Madrid, un amor que, aunque herido, no estaba muerto. El amanecer en Seúl traía una calma engañosa. Sofía despertó con el sonido de Min-hee tarareando en la cocina, preparando un desayuno improvisado con pan y mermelada. La noche anterior había cambiado algo entre ella y Hee-yeon, pero el camino hacia la reconciliación estaba lleno de espinas. No puedo simplemente olvidar lo que pasó, dijo Hee-yeon, sentada en el sofá con una taza de café. Pero tampoco puedo seguir viviendo con tanto odio. Sofía asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Lo sé. Y no te pido que lo hagas. Solo quiero que entendamos cómo llegamos hasta aquí. La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Era un mensajero con un sobre sin remitente. Sofía lo abrió con cautela, encontrando una sola hoja con un mensaje: la verdad no está completa. Busca en los registros de Daean Enterprises. ¿Otra pista anónima?, preguntó Hee-yeon, frunciendo el ceño. Esto no me gusta, Sofía. No me gusta a mí tampoco, respondió Sofía, su instinto periodístico encendiéndose. Pero si alguien está tratando de decirnos algo, tenemos que averiguarlo. Decidieron trabajar juntas, aunque con reticencia. Hee-yeon, con su experiencia legal,
tenía acceso a documentos que Sofía no podía obtener. Juntas se sumergieron en los registros de Daean Enterprises, una empresa vinculada a los Park. Lo que descubrieron fue una red de corrupción aún más profunda, que involucraba a figuras políticas y a un misterioso benefactor extranjero. Mientras investigaban, Min-hee se convirtió en una presencia constante, su inocencia aligerando la tensión entre las dos mujeres. Una tarde, mientras revisaban documentos en una cafetería de Hongdae, Min-hee dibujaba en un cuaderno. «Mira, Hee-yeon», dijo la niña, mostrando un dibujo de 3 figuras tomadas de la mano. «Somos nosotras». Hee-yeon sintió un nudo en la garganta. El dibujo, aunque simple, capturaba algo que ella apenas empezaba a aceptar. Min-hee no solo era la hija de Sofía, sino alguien que, sin saber cómo, había comenzado a llenar un vacío en su corazón. Esa noche, mientras Min-hee dormía, Sofía y Hee-yeon continuaron trabajando. Entre los documentos se encontraron un nombre que cambió todo: Alejandro Ramírez, un empresario español que había financiado las operaciones de Daean Enterprises. ¿Lo conoces?, preguntó Hee-yeon, notando la palidez en el rostro de Sofía. Sofía asintió lentamente. «Es mi padre». La revelación fue un golpe para ambas. Sofía había roto todo contacto con su padre años atrás, después de que él intentara controlar su vida. Saber que estaba involucrado en el escándalo que había destruido a la familia de Hee-yeon era como un puñal en el pecho. «Tengo que enfrentarlo», dijo Sofía, su voz temblando. «Pero no puedo hacerlo sola». Hee-yeon la miró, dividida entre el dolor y la lealtad que aún sentía por Sofía. «Si vamos a hacer esto, lo haremos juntas. Pero no por ti. Por Min-hee». El pacto selló una tregua frágil. Las dos mujeres, junto a Min-hee, viajaron a Busan, donde Alejandro tenía una reunión con socios coreanos. El encuentro fue tenso, con Alejandro negando cualquier implicación al principio. Pero cuando Sofía presentó las pruebas, su fachada se derrumbó. «No quería que llegaras tan lejos, Sofía», admitió Alejandro, su voz cargada de arrepentimiento. «Pensé que podía protegerte manteniéndote lejos de esto». «¿Protegerme?», replicó Sofía, furiosa. «Destruiste a la familia de la mujer que amo». Hee-yeon, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Y ahora nos ayudarás a repararlo. O te hundiremos contigo». Alejandro, acorralado, accedió a colaborar. Pero la verdad tenía un costo. Las revelaciones desencadenaron una ola de titulares en Seúl, exponiendo a figuras poderosas y poniendo a Sofía y Hee-yeon en el punto de mira de personas peligrosas. Mientras regresaban a Seúl, con Min-hee dormida en el regazo de Hee-yeon, Sofía sintió algo que no había sentido en años: esperanza. No estaba segura de que les deparaba el futuro, pero por primera vez sintió que no estaba sola. La ciudad de Seúl parecía más hostil que nunca. Los titulares sobre Daean Enterprises llenaban las portadas, y Sofía y Hee-yeon se habían convertido en blancos de miradas y murmullos. Pero lo que más preocupaba a Sofía no era la prensa, sino las amenazas anónimas que comenzaban a llegar: mensajes de texto, correos electrónicos, incluso una nota deslizada bajo la puerta de su apartamento. «No podemos seguir así», dijo Hee-yeon, revisando su teléfono con el ceño fruncido. «Alguien sabe que estamos detrás de esto, y no van a detenerse». Sofía asintió, mirando a Min-hee, que jugaba con un rompecabezas en la sala. «Tenemos que protegerla. Si algo le pasa». «No le pasará nada», interrumpió Hee-yeon, su voz firme pero cargada de emoción. «No lo permitiré». Esa determinación sorprendió a Sofía. Había algo nuevo en Hee-yeon, una mezcla de fuerza y ternura que no había visto antes. Quizás era la influencia de Min-hee,
que parecía haber encontrado en Ji-yeon una figura de confianza, alguien que la hacía reír incluso en los peores momentos. Decidieron trasladarse temporalmente a un pequeño pueblo en las afueras de Seúl, un lugar donde las luces de neón no llegaban y las montañas ofrecían un respiro. Allí, en una casa modesta alquilada, intentaron reconstruir una rutina. Sofía trabajaba en su próximo artículo, mientras Ji-yeon revisaba estrategias legales para protegerlas. Una tarde, mientras caminaban por un sendero rodeado de pinos, Min-hee tomó la mano de Ji-yeon y luego la de Sofía, uniéndolas. ¿Por qué no se quieren como antes?, preguntó la niña, su voz llena de curiosidad. Sofía y Ji-yeon se miraron, sin saber cómo responder. La verdad era complicada, llena de heridas aún frescas. Pero antes de que pudieran hablar, Min-hee continuó. Porque yo quiero que seamos una familia. Esas palabras fueron un golpe directo al corazón. Ji-yeon, que siempre había mantenido sus emociones bajo control, sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Sofía, por su parte, apretó la mano de Ji-yeon con más fuerza, como si temiera que se soltara. Min-hee tiene razón, dijo Sofía, su voz temblorosa. No podemos seguir viviendo en el pasado. Ji-yeon no respondió, pero no soltó la mano de Sofía. Ese pequeño gesto fue suficiente para encender una chispa de esperanza. Sin embargo, la paz duró poco. Una noche, mientras dormían, un ruido las despertó. Alguien había forzado la entrada de la casa. Sofía tomó a Min-hee en brazos y corrió hacia el armario, mientras Ji-yeon enfrentaba al intruso. Era un hombre contratado por uno de los socios de Daean Enterprises, enviado para silenciarlas. La lucha fue breve pero intensa. Ji-yeon, usando su entrenamiento en artes marciales, logró desarmarlo, pero no sin recibir un corte en el brazo. Cuando la policía llegó, el hombre fue arrestado, pero el mensaje era claro: no estaban a salvo. Tenemos que terminar con esto, dijo Ji-yeon, vendando su herida mientras Sofía la miraba con preocupación. No podemos seguir huyendo. Sofía asintió. Entonces, hagamos lo que sabemos hacer. Tú con la ley. Yo con la verdad. Juntas elaboraron un plan: exponer a los responsables en una conferencia de prensa, usando todas las pruebas que habían reunido. Era arriesgado, pero era la única forma de recuperar sus vidas. Mientras preparaban la conferencia, Ji-yeon comenzó a pasar más tiempo con Min-hee, enseñándole frases en coreano y contándole historias sobre Seúl. Sofía observaba en silencio, sintiendo que algo estaba cambiando. Ji-yeon no solo estaba protegiendo a Min-hee, estaba empezando a quererla como si fuera suya. La noche antes de la conferencia, Sofía y Ji-yeon se sentaron en el porche, mirando las estrellas. ¿Crees que algún día podremos ser lo que éramos?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Ji-yeon la miró, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. No lo sé. Pero creo que podemos ser algo mejor. Por primera vez en mucho tiempo se sonrieron. No era el final de sus problemas, pero era un comienzo. La sala de conferencias en el centro de Seúl estaba abarrotada. Periodistas, cámaras y murmullos llenaban el aire. Sofía, con el corazón latiendo con fuerza, ajustó el micrófono mientras Ji-yeon, a su lado, revisaba sus notas legales con una calma que ocultaba su nerviosismo. Gracias por venir, comenzó Sofía, su voz resonando en la sala. Hoy vamos a revelar la verdad sobre Daean Enterprises y las personas que han intentado silenciarnos. El público guardó silencio, expectante. Sofía presentó las pruebas, documentos, grabaciones, testimonios que conectaban a los socios de Daean con una red de corrupción que llegaba hasta el gobierno.
Ji-yeon complementó con un análisis legal impecable, exponiendo cómo los responsables habían evadido la justicia durante años. Pero el momento más impactante llegó cuando Sofía mencionó a su padre, Alejandro Ramírez. No estoy aquí para proteger a mi familia, dijo, su voz quebrándose. Estoy aquí para proteger la verdad, y a las personas que amo. Ji-yeon, que había permanecido en silencio, tomó la mano de Sofía bajo la mesa. Fue un gesto pequeño pero significativo. Min-hee, sentada en la primera fila, aplaudió con entusiasmo, ajena al peso de lo que estaba ocurriendo. La conferencia fue un éxito, pero también un detonante. Esa noche, mientras regresaban al pueblo, un coche la siguió. Sofía al volante apretó el acelerador, mientras Ji-yeon sostenía a Min-hee en el asiento trasero. No mires atrás, cariño, dijo Ji-yeon, su voz calmada a pesar del peligro. Todo va a estar bien. El coche las alcanzó en una carretera desierta, forzándolas a detenerse. Dos hombres salieron, armados. Pero antes de que pudieran actuar, la policía, alertada por un contacto de Ji-yeon, los interceptó. Esto tiene que parar, dijo Sofía, abrazando a Min-hee mientras los hombres eran arrestados. No puedo seguir poniendo en peligro a mi hija. Ji-yeon la miró, sus ojos llenos de determinación. No estás sola en esto, Sofía. Nunca lo has estado. Esa noche, en la seguridad de la casa, Ji-yeon y Sofía hablaron hasta el amanecer. Por primera vez, se permitieron ser honestas sobre sus miedos, sus esperanzas y el amor que aún sentían. No sé si puedo perdonarte del todo, admitió Ji-yeon. Pero quiero intentarlo. Por Min-hee. Y por nosotras. Sofía sonrió con lágrimas en los ojos. Eso es todo lo que pido. Los días siguientes fueron un torbellino. La conferencia había generado una investigación oficial, y los responsables comenzaron a caer. Pero para Sofía y Ji-yeon, la verdadera batalla era personal. Decidieron quedarse en el pueblo, lejos del caos de Seúl, para darle a Min-hee una vida más tranquila. Una tarde, mientras Min-hee jugaba en el patio, Ji-yeon se acercó a Sofía con una propuesta. He estado pensando, dijo, nerviosa. Quiero ser parte de la vida de Min-hee. No solo como tu amiga, sino como alguien que pueda cuidarla, como una segunda madre. Sofía se quedó sin palabras. La idea de compartir la crianza de Min-hee con Ji-yeon era algo que nunca había imaginado, pero que ahora sentía como lo correcto. ¿Estás segura?, preguntó, su voz temblando de emoción. Ji-yeon asintió. Nunca he estado más segura de nada. Esa noche, mientras Min-hee dormía entre ellas, Sofía y Ji-yeon se tomaron de la mano, sintiendo que por primera vez estaban construyendo algo juntas. No era perfecto, pero era suyo. El invierno llegó al pueblo con un manto de nieve que cubría las montañas. Sofía y Ji-yeon habían encontrado un ritmo, una rutina que, aunque frágil, les daba esperanza. Min-hee iba a una escuela local, donde su risa resonaba entre los pasillos. Pero las sombras del pasado no desaparecían tan fácilmente. Una mañana, mientras Sofía revisaba su correo, encontró un mensaje de su padre. Alejandro, desde España, le pedía una oportunidad para hablar. Quiero arreglar las cosas, escribió. Por ti y por mi nieta. Sofía dudó. La herida de su padre era profunda, pero la idea de darle a Min-hee un abuelo, alguien que pudiera redimirse, la hacía vacilar. Consultó con Ji-yeon, quien, sorprendentemente, apoyó la idea. No digo que lo perdones, dijo Ji-yeon. Pero a veces el perdón no es por ellos, sino por nosotros. Con el corazón dividido, Sofía organizó una videollamada.
Alejandro, visiblemente mayor, habló con sinceridad, admitiendo sus errores y prometiendo colaborar con las autoridades coreanas. Por primera vez, Sofía vio en él un atisbo de arrepentimiento genuino. Min-hee escuchaba desde la otra habitación, se acercó y saludó a Alejandro con una sonrisa tímida. «Abuelo», dijo, y Sofía sintió que algo dentro de ella se sanaba. Mientras tanto, Ji-yeon enfrentaba su propia batalla. Su familia, aunque destruida por el escándalo, seguía presionándola para que regresara a Seúl y limpiara su nombre. Pero Ji-yeon ya no era la misma. Había encontrado en Sofía y Min-hee una razón para luchar por lo que realmente importaba. Una noche, mientras nevaba, Ji-yeon sorprendió a Sofía con un regalo, un collar con un colgante en forma de corazón, dividido en 3 partes. «Una para ti, una para Min-hee, y una para mí», dijo Ji-yeon sonriendo. «Porque somos una familia, aunque no sea perfecta». Sofía, con lágrimas en los ojos, aceptó el collar. «Nunca pensé que llegaríamos aquí», admitió. «Pero estoy agradecida». El momento fue interrumpido por una llamada de la policía. Uno de los socios de Daean Enterprises había escapado, y las autoridades sospechaban que podría buscar vengarse. La noticia rompió la calma del pueblo, obligando a Sofía y Ji-yeon a tomar medidas. Decidieron reforzar la seguridad de la casa y limitar las salidas de Min-hee. Pero la niña, con su intuición infantil, percibió la tensión. «¿Por qué están tan preocupadas?», preguntó una noche mientras dibujaba en la mesa. Sofía y Ji-yeon intercambiaron una mirada. «Solo queremos mantenerte a salvo, cariño», respondió Sofía. Min-hee asintió, pero sus ojos brillaban con una determinación que sorprendió a ambas. «Yo también quiero protegerlas», dijo abrazándolas. Esa noche, mientras Min-hee dormía, Sofía y Ji-yeon planearon su próximo paso. Sabían que no podían seguir huyendo, pero tampoco podían enfrentarse al peligro solas. Contactaron a un viejo amigo de Sofía, un periodista que había cubierto casos similares, y a un colega de Ji-yeon, un fiscal dispuesto a ayudar. El plan era arriesgado: atraer al fugitivo a un lugar controlado, donde la policía pudiera capturarlo. Pero mientras organizaban los detalles, algo más profundo emergía entre ellas, un amor que, aunque marcado por el dolor, se fortalecía con cada desafío. La trampa estaba lista. En un almacén abandonado en las afueras de Seúl, Sofía y Ji-yeon esperaban, con el corazón en un puño. La policía estaba posicionada, oculta, lista para actuar. Min-hee, a salvo con una amiga de confianza en el pueblo, era la razón por la que no podían fallar. El fugitivo, un hombre llamado Kim Min-ho, llegó solo, como habían previsto. Su rostro estaba marcado por la desesperación, pero también por una arrogancia que lo hacía peligroso. «¿Creen que pueden acabar conmigo?», dijo, su voz resonando en el almacén vacío. «Esto es más grande que ustedes». Sofía dio un paso adelante, su voz firme. «Se acabó, Min-ho. La verdad está afuera, y no puedes detenerla». Ji-yeon, a su lado, añadió: «Y no dejaremos que lastimes a nadie más». El enfrentamiento fue breve. Min-ho intentó escapar, pero la policía lo interceptó. Mientras lo esposaban, Sofía y Ji-yeon se miraron, exhaustas pero aliviadas. Habían ganado, pero el costo había sido alto. De vuelta en el pueblo, la vida comenzó a tomar forma. Sofía publicó un libro sobre el caso, dedicándolo a Ji-yeon y Min-hee. Ji-yeon, por su parte, abrió un pequeño despacho legal en el pueblo, ayudando a mujeres que enfrentaban discriminación por su identidad. Una tarde de primavera, mientras Min-hee corría por un campo de flores, Sofía y Ji-yeon se sentaron bajo un cerezo. «¿Sabes?», dijo Ji-yeon,
tomando la mano de Sofía. Nunca imaginé que mi vida daría este giro. Pero no cambiaría nada. Sofía sonrió apoyando la cabeza en el hombro de Ji-yeon. Yo tampoco. Minji corrió hacia ellas con una corona de flores en las manos. Para mis mamás, dijo colocándosela en la cabeza. Las dos mujeres rieron, abrazando a la niña que las había unido. En un mundo que a menudo las juzgaba, habían encontrado su propio refugio, una familia construida no por la sangre, sino por el amor y la resiliencia. Y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de rosa, Sofía supo que sin importar los desafíos, siempre tendrían a Minji, y la una a la otra.